El único nombre de mujer que había en esa lista era ella. Consigue salvarse, huyendo, consigue huir a Bulgaria, de Bulgaria vuelve al Cáucaso, en el Cáucaso se pone con asociaciones para acoger a toda la gente que estaba huyendo, porque evidentemente aquello fue una matanza, pero gracias a Dios también hubo mucha gente que conseguía huir y entonces los acogían y vías de evacuación, digamos, ¿no? Y el genocidio no pudo con ella, pero Stalin sí. Entonces es como, Dios mío, ¿no? Que vidas más terribles, ¿no? O sea, no, que... No quiero ni pensar lo que habrá sido su tú imagínate, además, en el 33, que fue cuando Stalin ya aprieta más las tuercas, ¿no? De la Gran Purga, ella ya es acusada, ya entra, digamos, en cárceles, etcétera, y se la da por desaparecida en Siberia en el 43. Ella que había sido una convencida, porque, repito, ella nace en la Armenia Occidental, en lo que llamamos Turquía hoy, en Estambul. Por lo tanto, ella hablaba el armenio occidental, no el oriental, es decir, la distancia entre eso y el Cáucaso, en fin, no es poca. Pero ella visita en el 33 la Armenia soviética. Sabes que la República Socialista Soviética de Armenia se proclama en 1920, finalizando así la primera República de Armenia. La primera república independiente de Armenia, y se da cuenta del valor que tiene y del potencial que tiene, y se queda a vivir, ¿no? Con toda la familia. Ella es una de las fundadoras de la Unión de Escritores Soviéticos. Ella participa en el primer congreso que se hace de escritores soviéticos en Moscú. Por lo tanto, es alguien que realmente está en la primerísima línea de todo. Y eso sirvió de poco para Stalin, ya lo sabemos, que el amigo Stalin, en fin, Armenia le debe muchas cosas a Stalin, ¿no? Perder Nagorno-Karabaj, etcétera, ¿no? En fin, no vamos a empezar por ahí, pero todo esto tiene la raíz en Stalin, ¿no? Y claro, una mujer tan vital y que a pesar de una vida con tanto esfuerzo, fue una vida muy productiva, porque escribió mucho. Sí. Ahora tenemos esta felicidad de contar con este libro, por primera vez traducido al español, y ojalá vengan otros más de ella, porque es fantástica, ¿no? Es una autora que no se ha olvidado en ningún momento de la literatura armenia. Es uno de los grandes pilares de la literatura armenia, desgraciadamente poco conocida en el ámbito español y occidental, pero allí es muy respetada, muy querida, muy leída, ¿no? Y yo quería empezar, María, preguntándote, ya lo ha insinuado un poco el editor, ¿no? ¿Cómo fue esto de traducir armenio occidental con la complicación de muchas palabras turcas, etcétera, ¿no? Bueno, ante todo, antes de contestar tu pregunta, quería agradecer la apuesta de Jordi por un autor armenia, porque él ha mencionado que este libro se ha traducido al inglés y al francés, pero ojo, se ha traducido en dos lenguas y países con comunidades armenias muy poderosas, y por lo tanto el libro era una apuesta segura, se vendería seguro, ¿no? No es el caso de España, que no está desligado de la comunidad armenia, no es una editorial, no independientemente de todo ha decidido apostar por traducir esta obra. Por lo tanto, esto es muy de agradecer, Y bueno, entre el armenio oriental y el armenio occidental, bueno, hay diferencias.
pero a la larga nos terminamos entendiendo, ¿no? Es cuestión de, quizás, no sé, comparando con el castellano, con alguna variedad americana, quizás sea un poco más en algunas cosas, pero vaya, la base, el léxico es el mismo, cambian algunas terminaciones, la morfología, etc. Y la pronunciación, que nos cuesta mucho porque lo que son las oclusivas, o sea, la PTK y BDG es exactamente al revés, ¿no? En el armenio oriental y en el armenio occidental. Entonces es un poco lío, porque por ejemplo Gin, que para mí es mujer, ellos dirían Kin, y Kin para mí es precio, y ellos dirían Gin. Entonces a veces tienes que hacer, bueno, y no digamos juez o juicio, ¿no? O juzgado, que para mí sería Tadarán y sería Datarán, que es total, o sea que son esas pequeñas diferencias, y luego evidentemente el desarrollo del armenio oriental en un país, digamos, que es la lengua oficial, evidentemente eso va cambiando, evolucionando como cualquier lengua, y eso ya evidentemente es otra cuestión, ¿no? Es el armenio coloquial, que va por otros caminos. Pero bueno, a mí la dificultad, así como en el armenio oriental hay muchísimas palabras en ruso, ¿no? Que, bueno, muchísimas, pero no sé si muchísimas, pero unas cuantas, que al final que no tienen conciencia de que son en ruso cuando las dicen, que ya se han incorporado a la lengua, como pasa en todas las lenguas, ¿no? Que vienen préstamos de otras lenguas. En el armenio occidental, evidentemente, la lengua que influía era el turco. Y pasa un poco también con el griego, también, que estuvo muchos siglos de dominación en el Imperio Otomano, y muchas palabras son en el griego moderno y en el armenio que viene del turco son similares. Y claro, en el griego, como es la lengua de un país, etcétera, esto se incorporaron en el vocabulario de lo que es el griego, digamos, no puro, ¿no? Lo que llaman el griego más popular, más coloquial. Y entonces aquí sí, yo tuve dificultades, no con esas palabras, que algunas también las decían en mi casa, por ejemplo, la palabra cariño, cuando una madre o una abuela habla a su hijo o nieto, que era Yabrigo y Abrum, y esto yo me ponía a llorar porque esto me lo decía mi abuela o mi mamá. Pero después había parrafadas en turco, que esa fue la dificultad más grande que tuve, ¿no? De buscar, bueno, sí, por suerte pude. Hoy hay muchos recursos hoy en día, y entre aquí y allá pude encontrar. Pero por lo demás, bueno, me encontré, claro, yo vivo aquí desde el año 81 y tengo muy pocas ocasiones de hablar en armenio. Y aquí me encontré con el armenio de mi casa, de mi familia, y no solo eso, muchas características de la familia, de la abuela, muchas cosas que fue una cosa muy personal, ¿no? Porque me reencontraba con cosas que yo había conocido en mi infancia. Así que, bueno, había otra cosa que quería comentar, que era, a ver, que sobre... algo que es un detalle. Cuando decimos Estambul, claro, ella diría Constantinopla, ¿no? O Constantinópolis. Entonces, para todo, digamos, lo que era el Imperio Romano de Oriente, la ciudad por antonomasia era Constantinopla. Y entonces ellos decían, en griego sería, no decían voy a Constantinopla, sino que voy a la polis. O sea, decían la última parte. Entonces esto en griego moderno es Eistimpolis, y pronunciado a la bizantina Eistimpolis, y de aquí viene Estambul. Cosa que yo creo que los turcos... a veces dicen Bolsahay. Bueno, sí, Bolsahay, que es un armenio de... Sí, o sea, para mi familia era Bolis. Pero quiero decir que el topónimo Estambul es un sintagma preposicional griego, es hacia la ciudad. Voy hacia la ciudad. Estimpolin, Estambul, ¿no? Eso no sé si los turcos
lo saben o no lo querrán saber, no sé. Seguro que no. No lo querrán saber. Igual te aplican el artículo. Bueno, entonces es una sociedad muy multicultural, ¿no? Que eso, claro, coexisten armenios, griegos, evidentemente turcos. Armenios y griegos están bastante en buenas relaciones, aunque marcando diferencias, pero no, con los turcos no hay mucha mezcla. Y bueno, yo no sé si una sociedad parecida a la que habrá sido lo que hoy es Siria, Líbano, los primeros años del cristianismo, ¿no? Que había de todo mezclado. Yo me imagino que sería un tipo de sociedad así. Claro, es que es muy interesante porque cuando lo vemos con nuestros ojos, ¿no? La idea de fronteras son como cosas muy sólidas, ¿no? Como muy definitorias, o sea, muy difícil de traspasar. Pero en esta época las fronteras son, bueno, otra cosa, ¿no? Porque es todo más, está todo más mezclado, ¿no? Y además se respeta, bueno, o sea, hubo, digamos, periodos en que los griegos o los armenios estaban algunas veces mejor, algunas veces peor en el Imperio Otomano. La prueba está en las tías del padre, ¿no? Que eran una familia de mucho dinero, una familia que tenía relaciones con la corte, y las tías eran damas de honor de la madre de un sultán. Y tenían, ellas sabían que eran cristianas, o sea, podían conservar la Navidad y las fiestas, digamos, volvían a sus casas y nadie se preocupaba por eso. Es decir, que era una sociedad, bueno, eran sociedades más mezcladas y más, digamos, no sé, que dejaban que cada uno hiciera, fuera por su lado. De hecho, en el caso armenio, además, es la Armenia occidental, la Armenia oriental, sí. Y las dos grandes capitales, ninguna era Ereván. No. O sea, las grandes capitales eran Constantinopla, Estambul o Tbilisi. Esas eran las dos grandes capitales culturales armenias. Sí. Entonces, y claro, y luego llega la Unión Soviética y ya es una de las repúblicas, con lo cual ahí la mezcla también se hace como más fehaciente, ¿no? Y que te iba a preguntar también, bueno, cuando te enfrentas al texto con estas dificultades que nos has contado y vas recordando incluso temas familiares, ¿cómo se vive eso? Bueno, o sea, no puedo decir que haya sido una traducción ajena a mí en absoluto, ¿no? Claro. Se vive, bueno, para mí fue muy emotivo traducir o sea, hay, digamos, está muy relacionado con la parte así íntima mía, ¿no? Y el personaje del padre, pues a mí me hace acordar un poco a mi abuelo, que era, claro, bueno, mis abuelos eran de la parte de Cilicia, que no es Estambul, era la capital, pero bueno, había fundado con unos amigos una asociación cultural, por ejemplo, ¿no? Librepensadora, que lo había llamado Lusasirats Miutiun, una sociedad que amante de la luz, de la verdad o el saber, ¿no? Es decir, no sé, todo eso está. Es que en medio de todo esto hay que decir que el pueblo armenio que vive en esta parte, en Anatolia, era culturalmente muy potente. Sí. Muchos habían estudiado en universidades europeas, se habían formado, habían vuelto, los grandes periódicos se publican ahí, colegios, o sea, no era una sociedad, digamos, medio al margen de la ciudad, ¿no? Era
Era un gran modernismo Bueno, en ese momento. Prácticamente todos habían estudiado fuera, la misma Isabel Claro, Messiaen, la misma ella en la Sorbona. Pobre Daniel Barullán, que es uno de los que murió en el 15, uno de los intelectuales que fueron detenidos en abril del 15. Él estudió en Bélgica, por ejemplo. Luego tampoco nos podemos olvidar, ¿no?, de San Lázaro, ¿no?, la isla de San Lázaro en Venecia, ¿no?, que es una comunidad de monjes católicos que fueron allí y desarrollan una... pensaba que se oía bien. No. Ay, perdón. No, pero es que no está esto, pues ahora sí. Y que desarrollaron una inmensa labor cultural, ¿no? Y bueno, otra cosa que sería interesante es la relación de los armenios con el alfabeto, con los libros, con la palabra, que es, yo no sé si hay otros pueblos que tengan esta relación. Y simplemente hace poco, y me corregirá, el Parlamento, delante del Parlamento Europeo, se inauguró una escultura, y cuál es un cubo, ¿no?, maravilloso, y ¿de qué está formado? De las letras del alfabeto armenio, ¿no? O sea, las letras son absolutamente veneradas porque, digamos, se supone que han servido para cohesionar, digamos, ¿no?, a los armenios que han estado siempre en un lugar geográfico de paso, ¿no?, entre Oriente y Occidente. Bueno, los persas, Bizancio, cuando vinieron todos los grupos turcos o turcomanos, y siempre ahí en el medio. Y bueno, Armenia tuvo imperio tuvo también un periodo muy breve, pero siempre más bien trató de defenderse y de conservar lo suyo, más que ir ahí a meterse con otros pueblos, ¿no? Y entonces el alfabeto o la lengua, el hecho de que la gente pudiera, bueno, la cuestión religiosa también, uno de los grandes orgullos de los armenios es que es el primer pueblo cristiano del mundo, ¿no? Entonces todo esto para preservar, más que una cuestión es religiosa, pero también es una cuestión identitaria, ¿no? O ha sido durante muchos siglos. Y todo esto está relacionado, digamos, son los libros, las letras. Yo no sé si hay, uno de los souvenirs más frecuentes en Armenia son figuras con puntos de libro con el alfabeto, unas que hay muy bonitas, como unas de madera, tallado el alfabeto, y bueno, y esto es, no lo he visto con otros, ¿no? Luego hay un día, no recuerdo cuál es, pero que es el Día de los Santos Traductores, ¿no? Hay un día, es un pueblo que recuerda a los traductores y tienen un día dedicados a su recuerdo, porque la traducción está realmente muy valorada. Se considera tan valioso al traductor como al escritor. Por ejemplo, veíamos esta página que se llama Kranish, que reúne todos los escritores armenios. Ahí hay traductores también, junto con los escritores. No hay solo escritores, están también los traductores. Hombre, y es tan importante la traducción armenia, sí, que de hecho tiene la gran librería, el Matenadarán, que reúne la mayor colección de manuscritos antiguos. De hecho, hay manuscritos que solo se conservan ya, sí, las traducciones armenias. Sí, esto decía Kapuscinski, que hay traducciones de Aristóteles de autores griegos, que solo se ha conservado la versión en armenio, ¿no? Que por cierto podemos hacer esto un anuncio publicitario, sí. Porque tenéis una magnífica exposición en la Biblioteca Española, en la Biblioteca Nacional, sobre manuscritos armenios.
es una delicia, es breve porque claro, los manuscritos no se pueden viajar muchísimo y es la vez que más manuscritos han salido de Armenia. Sí, sí. Y está precioso, lo han montado con una elegancia, entras como en ese mundo, además con música armenia, o sea, está muy bien montado, sí. Por ejemplo, por eso decía que la última vez que estuve en Maniatarán había muchas salas cerradas o cosas que no hay, pero la primera vez que estuve había un diccionario, claro, hecho a mano, ¿no? Y era maravilloso porque ponía una palabra y la acepción. Entonces seguían las palabras en orden alfabético y después retomaba una que ya había dicho porque agregaba otra acepción, ¿no? Claro, como no podía borrar, sacar y poner, borrar y pegar. Y entonces volvía a poner, ¿no? Me pareció, no sé, una ternura de... No dijo, bueno, lo dejo porque no me acuerdo, no importa, lo tengo que agregar, ¿no? No, pero es que es muy importante, ¿no? La memoria para el pueblo armenio es muy importante porque es un pueblo que tantas veces han intentado borrarlo, ¿no? Como porque el genocidio no solamente fue muerte de gente, ¿no? De personas, fue intentar aniquilar toda una cultura, como si ahí no hubiera pisado nunca Anatolia un armenio, etcétera. Y estos son huellas indelebles, por eso además escribir en piedra, porque ahí está la piedra, ¿sabes? Es decir, no, aquí no había armenios, y aquí que está en piedra, está en el alfabeto y está puesta la historia de no sé quién, entonces tiene este valor también, ¿no? Y es muy curioso porque ahí se están publicando, muy pocos, pero ya se van publicando algunos libros armenios y son mucho de memoria. O sea, la memoria de la familia, la memoria de cómo salieron adelante, la memoria de cómo sobrevivieron al genocidio, la memoria de lo que fue el genocidio. El tema recurrente. Entonces es muy chulo. Pero como hemos estado, María, hablando también del armenio y tal, como habrá gente que no se hace mucha idea, ¿te parece leer un texto en armenio? Bueno, será armenio occidental, me disculpo. Y luego lo leemos en español, pero simplemente para hacer un poco la musicalidad que tiene el armenio. Estamos con el trocito de la escuela, ¿no? Ella empieza a ir a una escuela que es como un poquito primaria y secundaria, ¿no? Y es una escuela que va gente de todas las categorías sociales, ¿no? Y es una sociedad muy clasista porque está todo muy marcado, quienes tienen dinero, quienes tienen menos dinero y quienes no tienen dinero, ¿no? No vamos a leer la parte de la comida, ¿no? Pero ahí cuando es la hora de comer, ahí explica, ¿no? Que los que tenían, digamos, la sociedad, el grupo social más elevado, venían los sirvientes a traerles bandejas de comida y las maestras se quedaban a comer con ellas, ¿no? En cambio, las de clase media se traían como ellas, ¿no? Como ella y su hermanita se traían sus propias bandejas. Y luego estaban estos pobres, los pobres que no tenían comida y que estaban ahí apartados y tal. Pero, como siempre ocurre, está la cuestión de la beneficencia, que con esto se calman, ¿no? La gente con dinero, con posibles, pensando que hacen el bien. Y entonces esta es la parte que vamos a leer. ¿Lo lees en castellano primero y yo en armenio? No, primero en armenio. Bueno, entonces después será la sorpresa. Aitas Katsuma, Reshain Chaperov Gajerin Mech, Yerdarin Yerguan Kam, Tserinerun Hakusk Garein Tebrotzin Mech. Tarin Parekor Charusnera, Kanima Top, Gerbas Ganavirein Tebrotzin, Irens Tapon Abranknera Gakashen, Gaserieranik Morakuiras. Tebrotzin Mech, Polora Shagernerun Ergayutian, Barjuhin, Megik Gancher Tserinera, Ivanon Tsang Badraster. Hedot Vakidutian Barjuhin, Digin Filora, Inchpes Sardanska de Yatgina. Chapera Garner, Yevgaskasein, Hakusnera Tsevel, Tasaranima Mech, Borgetarnar Argestanot,
Yem Garein Met al Shagerduhineru Bastactutiam. Amenan Cambo, la Tanur Trajen Achik Ganchein, Acusto Portelu Hamar, Sildes que se moveran Tiam, Yevitz que te ver, por Badahad Ahreli Pammane. Paitzal Achik Neren Shadera, Jobdun y Kohunak Temkerov Geberatarnain Sarah. Megan Kamach Chico Merjet Acusto, Aniga, Adrine Anunov, Hazim das Demek Daregan Yerehamaner, Navavari Achikma, Borun Haire Merer y Yergudariarat. Anigam Marai llevan Haor, Tachiger, Orman a la Ilevas Chegauta Brot, Edore Setzing, Mormedere, Tocada Babe. Yo leo hasta aquí, ¿no? O leo, pero ¿Lo tenías marcado en tu ejemplar? Sí, no, pero quiero decir que en castellano lees un poquito más. Vale, pero ¿quieres leerlo tú también en castellano? No. Porque lo tenías tú marcado en el mío. Bueno, como quieras. Lo que quieras. Leerlo, pero leo un poquito más en castellano. Sí. Así podemos hacernos un poco idea del tono del libro también. Esta situación crecía en mi interior con proporciones monstruosas. Yo de la vista tengo que cuando 2 veces al año se cosía ropa para los gratuitos, ¿no? Tzerinerun Hamar, ¿no? Estas pobres. Los benefactores ricos del barrio regalaban algunos rollos de tela a la escuela. Se deshacen de sus sobras, decía mi tía Yeranik. En la escuela, en presencia de todos los alumnos, la maestra llamaba uno por uno a los gratuitos y los ponía en una lista. Luego, la profesora de corte y confección, la señora Filor, cómo odiaba con toda mi alma a esa mujer, les tomaba las medidas y con la participación de las niñas mayores empezaba a coser la ropa en un aula transformada en taller. Cada vez que llamaban a una niña en la sala grande para que fuera a probarse el vestido, mi corazón se oprimía angustiado y me parecía que sucedía algo terrible. Pero la mayoría de las chicas volvían con rostros sonrientes y satisfechos a la sala. Solo una vez una chica rechazó el vestido. Era una niña de apenas 11 años llamada Adriné, hija de un capitán de barco que había muerto 2 años atrás. Era taciturna y solitaria. Un buen día dejó de venir a la escuela. Más tarde supimos que había muerto de neumonía. Hasta aquí es lo que leí en armenio y ahora en castellano termino la escena, digamos. En Pascua, Navidad, llevaban a la iglesia a las gratuitas en fila y todas vestidas igual, para que los benefactores vieran con sus propios ojos el resultado de su buena acción. En su sermón, el sacerdote ensalzaba los buenos sentimientos de los benefactores, dignos de un cristiano, y explicaba que Dios hacía depositarios de la riqueza a los elegidos y que ésta pertenecía realmente a los pobres. Pero el sermón terminaba deseándoles carteras repletas y prósperos negocios. Esos días las gratuitas parecían tomar conciencia de su insignificante condición. Cuántas cabezas gachas habré visto en esas filas, cuántos ojos tristes y a veces miradas centelleantes de ira, aunque en verdad estos últimos eran los menos. Y esos benefactores esperaban gratitud de esas infelices criaturas. Afortunadamente, aquí viene una muestra de cómo era ese padre tan maravilloso que nos ha enamorado, ¿no? a los dos. Afortunadamente, mi padre también manifestó su irritación y no perdía ocasión de decir que en ese punto la buena acción era en realidad un acto de maldad, puesto que con ello se pisoteaba la dignidad de esas pobres criaturas. Un día mi padre invitó al director y habló con él, insistiendo en la necesidad de acabar con esa representación. Pero Mogerdichaga, dijo el director, las gratuitas no están desconformes, al contrario, están contentas porque así tienen ropa nueva. Peor aún, dijo mi padre. El director era un joven originario de Abasar, de cejas y bigote tupidos. Siempre con una sonrisa, era persuasivo y complaciente. Intentaba ganarse a los padres, pero en especial adulaba a los ricos. Decían de él que era jesuita. Era muy respetuoso con mi padre porque su opinión tenía un peso sustancial en el barrio. Y a mí también me beneficiaba esa circunstancia. Cuando las maestras se quejaban de mí, lo cual sucedía a menudo, el director procuraba limar las asperezas o tapar el incidente. Tú podrías leer la parte, bueno, ¿no? ¿Cuál quieres? Habíamos dicho de leer sobre cuando van a visitar, claro, bueno, sobre
digamos, una escritora que realmente existió, ¿no? La señora Dussab, que es una feminista avant la lettre, ¿no? Porque ya en esa época y en Constantinopla pues había una Armenia feminista, ¿no? Sí, digamos que Isabel empieza a barruntar su vocación literaria y entonces va a visitar a una famosa escritora de ese momento que tiene una gran conciencia feminista, ¿no? Digamos. Empezamos por aquí, sí, en estas cuestiones. Sí. Y bueno, y luego donde parezca. Estas cuestiones me hacían reflexionar y un día decidimos con Arsaguji ir a visitar a la señora Dussab. Con el corazón palpitante, pero armadas de coraje, nos acercamos a la casa de la escritora feminista armenia, que se hallaba en Pera. Arsaguji, no sé si lo estoy diciendo, estaba paralizada por el miedo y buscaba la manera de huir. Ya delante de la puerta, rogó por última vez: Isabel, vengamos otro día. Yo puse mi dedo en el timbre. Una criada nos abrió la puerta y nos condujo a una sala, donde con labios temblorosos le dijimos que queríamos presentarnos a la señora Dussab. Al fondo de la amplia sala, vestida de negro, estaba la señora Dussab, sentada en un sillón. Desde hacía unos 10 años vivía inconsolable a causa de la muerte de su hija Dora, cuando tenía 16 años. Blancos y rizados cabellos rodeaban su rostro seductor, marcado por una gran pesadumbre. Sus labios, un poco gruesos, esbozaban una leve sonrisa y expresaban bondad. Nos cogió a mí de una mano y a Arsaguji de la otra. Nos llevó hacia el sillón y nos invitó a sentarnos en las sillas que había a cada lado. Nosotras dos ya habíamos perdido la capacidad de hablar y habíamos olvidado por completo las palabras previamente preparadas. Pero la señora Dussab no dejó espacio para que nos hundiéramos en nuestra turbación. Enseguida comenzó a hacernos preguntas y nos dirigió cálidas palabras de aliento. Era evidente que nuestra visita la había emocionado. En esos momentos, la señora Dussab era una autora olvidada. Muchos incluso ignoraban si seguía viva o había fallecido. Una nueva estrella brillaba en el firmamento literario armenio de Constantinopla, Sibyl. Ella era la escritora oficial. Yo había leído las novelas y poemas de Sibyl, y en esa época tenía la osadía de que no me gustara esa clase de literatura, en contra de la admiración general. En mi opinión, la ilustre poeta de los encajes se ocupaba de temas baladíes y carentes de importancia. Mi recién estrenada intelectualidad y mi gran apetito no encontraba saciedad en esas refinadas delicadezas. La señora Dussab, al enterarse de que me quería dedicar a la literatura, me previno diciéndome que el mundo literario obsequiaba a la mujer con más espinas que laureles, y que nuestra realidad social consideraba intolerable que una mujer se presentara en la sociedad y quisiera ocupar su lugar. Para superar todo ello, debía estar por encima de la media. Un escritor varón se puede dar el lujo de ser mediocre, pero no una mujer. La señora Dussab fijó sus hermosos ojos en mí y me aconsejó que primero fortaleciera mi salud y luego hiciera planes sobre mi futuro. Que no es mal consejo. No. Y me gusta mucho en el libro cómo va, digamos, viéndose en la evolución interior de ella, sí, de toda la familia, como la especificidad de cada personalidad, sí. Y luego también cómo va creciendo no solamente, digamos, un afán intelectual, sino también una cierta conciencia de clase, ¿no? Absolutamente, sí. Entonces, por eso era lógico que cuando fue a la Armenia soviética se entusiasmara. Sí. Luego la Armenia soviética no se lo pagó muy bien. Bueno, está bien. Pero que podemos abrir, si queréis. Sí, no, y también podríamos comentar
que Sí. aquí tenemos la suerte de que se haya publicado. Sí. Y como siempre pasa que lo que es más, digamos, lo que no es el centro, está más enterado de lo que pasa en el centro, ¿no? Lo que es periférico, digamos, sabe más lo que pasa en los lugares más de centro, de Europa, ¿no? Armenia sabe más de Europa que Europa de Armenia. Entonces allí, desde hace unos años, desde la democracia, porque antes se publicaba mucho, se leían mucho en ruso, ¿no? Pero es la cantidad de cosas que se han ido traduciendo, ¿no? Se ha traducido, bueno, Hasmi Gamiragian, es otra, Hasmi Gamiragian, no sé si ha traducido a Borges, ha traducido al Conde Lucanor, ahora está con la traducción de Becker y muchísimos autores contemporáneos, también con muchas ayudas que en un momento de un gobierno diferente, el gobierno argentino favorecía mucho con subvenciones para traducir autores argentinos, ¿no? Y ahora todo eso se ha cortado. Luego, Alice Rebontian, que tú también la conoces, pues tradujo Cortázar y Mafalda, por ejemplo, ¿no? Mafalda está traducida al armenio, yo no lo he visto y la verdad que claro, Es muy famosa en Armenia. sí, ¿no? Sí. Entonces, Mafalda, sí. también me encanta. Abure Chemsi, ese, Apure Chemsi. ¿Dónde no es conocida Mafalda? Luego, Mary Sukiasian, tradujo a Gonzalo Wars, y como estas dos que son más jóvenes, ¿no? Sí, Kara Chobanian y Rujan Petrosian, que tradujeron a Unamuno o a Javier Marías. Es decir, que la literatura española está bastante bien representada y son ediciones muy bellas, ¿no? Esta es una edición, por ejemplo, es el libro de Isabel Yesayan. Hay dos ediciones, esta es mucho más bonita, y bueno, y aquí en el Estado, en Cataluña, también se ha traducido esta novela de una escritora catalana que es Quadern Aram, que escribió sobre el genocidio, sobre un joven que sobrevivió al genocidio, y esto se tradujo en el 2004 y lo tradujo el Estado de Armenia. Al catalán también tradujimos con esta autora, María Ángel Sangrada, a Daniel Barullán al catalán, y se hacía hasta hace unos años se hacía unos encuentros en un pueblo en la montaña, que se reunían cada 2 años. Un año era dedicado a la poesía, un año dedicado al teatro, bueno, se sigue haciendo pero más reducido, y un año lo dedicaron a la poesía armenia. Y bueno, entonces invitamos a 2 poetas armenios, eran 3-4 días que nos reuníamos, traductores, los poetas, y se traducía, vivíamos allí, realmente algo extraordinario y maravilloso, y se publicaba un libro. Esto yo creo que ya el libro ya no se hace con libro, pero bueno, al menos esto fue en el 2006 y se hacía. Pero sí que impresiona mucho la cantidad de interés por la cultura española en Armenia. Muchísimo, sí. De hecho, 3 de las principales universidades en Armenia tienen departamentos de español, Sí. Tanto la Universidad Estatal de Ereván, la Brusov, como la Pedagógica. Tienen importantes departamentos y hablan perfecto. Lo hacen muy bien, sí, lo hacen muy sí, bien. sí. Y bueno, de hecho vamos a tener unas jornadas, por si pasáis por Ereván, vamos a tener unas jornadas el 24 y 25 de junio en Ereván sobre cultura española, gracias al soporte de la Embajada Española en Armenia. Y van a haber profesores de Granada, Cádiz, Complutense, etcétera, y vamos a hablar un poquito de la cultura española y la relación con Armenia, y vamos a tener una mesa de traductoras, ¿no? Porque de hecho
la fuerza de la traducción armenia es súper importante, ¿no? Y son mujeres, la Sí, mayoría. sí, sí, la mayoría mujeres. Bueno, yo solo conozco uno o dos que son, ¿no? Pero Bueno, es que las facultades de lenguas sí, son mucho de mujeres. Está cambiando, ¿eh? Parece que poco a poco hay alguno más, pero bueno, sí, sí. Además en la estatal es muy divertido porque está lenguas y enfrente derecho, ¿no? En derecho tenemos los hombres. Entonces, claro, en la cafetería se hace el mix. De verdad que no sé si tenéis curiosidad por... Yo iba a decir una cosa en relación a lo que decías, si estaba escrito en armenio con palabras en turco. Bueno, me pasó... Algunas. Sí, algunas, sí. No, me pasó una cosa muy curiosa hace una semana. Yo tengo una foto antigua de mis abuelos. Mi abuelo era de Kayseri, escapó del genocidio y llegó a Odessa. Y ahí conocí a mi abuela que había escapado de Bulgaria y entonces hay una foto de ellos antigua y por detrás escrito en armenio. Ni mi hermano ni yo conseguíamos leerlo. Y se la traje a Sveta, que ella es nacida y criada en Armenia, digo, igual ella puede leerlo mejor. Y ella leía y me decía, mira, no lo entiendo, hay una palabra que igual es de tu país, para ella mi país es Irán. Y yo decía, no, es que en el año 20 y tantos mis abuelos no habían llegado a Irán. Y me dijo la palabra y me sonó a turco. Y así poco a poco descubrimos que estaba escrito en letra armenia y la mayoría de las palabras en turco. Sí. Y gracias a IA conseguí traducirlo de escritura armenia, dije, está escrito en turco y me lo consiguió traducir. Y era una notita que escribía él a alguien diciendo, esta es mi esposa, mi familia, con cariño, y ya está. Pero es curioso, ¿eh? Cómo... Claro, pero uno de los tíos paternos, ¿no? O sea, serían abuelos, tíos abuelos, se suponía que escribía poemas cantados, así, y escribía en turco pero con letras armenias. Uno de estos eso era muy usual. Claro. Y mi abuela, en cambio, sabía leer armenio, pero no lo podía escribir. Entonces ella leía muchísimo en armenio, pero ni una palabra escrito. Sabía leer pero no escribía. Esto es muy curioso. Es muy curioso. Ella nació en Bulgaria, se crió en Bulgaria, luego de ahí a Odessa, de ahí a Irán. En Armenia nunca estuvieron, pero ella sabía leer, pero no sabía escribir. Pero es curioso. En general va una cosa con la otra. Ya lo sé, pero ella no. Pero también como cambia la grafía cuando es impreso a Sí. cuando es manual. Claro. Entonces ella escribía en ruso, Claro, sí. con palabras armenias. Bueno, esto es... Es que en Armenia nada es fácil. No es fácil. No, porque además manejan 3 alfabetos. Sí. ¿No? Manejan el armenio, el cirílico y el latino. Y bueno, yo creo que de ahí viene ese amor por los libros y las letras y pensar. Eso es una preocupación bastante generalizada. No son, digamos, no son indiferentes a la lengua, a las lenguas, los armenios, aunque no se dediquen a eso, ¿no? Luego es tan endiablado que el armenio que cualquier otra lengua es muy fácil para No sé si ellos. están endiablados. Uf. No hay lenguas fáciles. Hombre, pero en fin, empezamos por ¿cuántas letras? Bueno, no, esa es la ortografía que es. Bueno, pero son sonidos. Pero el son armenio sonidos. oriental lo simplificó bastante la ortografía. Bueno, 39, sí. ¿No? Si no me equivoco. Bueno, pero ahí cuentan. Compara con el abecedario Pero ahí español. cuentan el yev en el 39, que esa no es una letra, ese es el i. Yev. Luego añadieron. ¿Eh? Luego añadieron. Sí, por eso son 38 en realidad. Bueno, y 89. 38, Y para los que aprendíamos armenio en la Argentina, claro, digamos, las que son las consonantes con garató, por ejemplo, no las pronunciamos igual que las aspiradas, que ellos las distinguen, ellos tetem y no sé, y tas, ¿no?
Y eso para mí sonaban, no las distinguía, bueno, hasta que no... Imagínate lo que distingo yo. No, pero entonces, claro, cuando yo en la escuela, claro, tenía que saber si se iba a contar todo, y para mí sonaban exactamente igual, ¿no? Para la ortografía sí que es dura, pero bueno, la lengua es como... no sé. Los sonidos ya te digo yo. Es interesante. Yo tengo una pregunta, pero perdón mi castellano, voy a probar. Quería preguntar sobre el feminismo, porque Zabel Yesayan y Serpui Tussauds, que sí, son muy famosas por su feminismo y hasta hoy son símbolos en armenio, símbolos de feminismo y esto todo. Y quería preguntar, ¿el feminismo de Zabel Yesayan está conectado con el Unión Soviético o es desde sus años de, no sé? Según esta novela, le viene de jovencita, Le viene de padre, le viene por y es padre. de esa familia, y esa familia era un matriarcado, Sí, porque la sí, abuela, sí, la la abuela abuela era terrible, y bueno, me hace acordar a mi abuela, que era realmente la que dirigía el tráfico, ¿no? En la casa. O sea que yo creo que a ella viene, que evidentemente en la Unión Soviética, claro, avanzó, ¿no? En este aspecto, ¿no? Yo creo que por época también es cuando Pero- los movimientos de los votos de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces Sí. ella estudió en la Sorbona. Claro. Entonces, claro, Pero ya digamos que lo traía bastante. apuntaba de fábrica. maneras ya de sí, sí, pequeña, apuntaba porque el capítulo dice que le hubiera gustado ser un varón a ella, ¿no? Porque tenía más Claro. libertad para hacer, ¿eh? Y claro, eso es que realmente lo sintió, ¿no? En los albores del siglo XX, porque Sí, sí. a finales del 19. Yo creo que no, que le viene. Porque también había mucha influencia europea, ¿no? En esa sociedad armenia de Constantinopla. Porque prácticamente todos los que tenían ciertas posibles estudiaban en Europa. Y entonces, incluso los partidos así socialdemócratas y socialistas, todo esto, Sí. va todo, ¿no? Junto. Sí, incluso la gente que no salía fuera a universidades europeas, en los colegios armenios, profesores armenios sí que habían salido. salido. Con lo cual las Claro. lecturas, Sí, todo, ¿no? Sí, Las sí. ideas fluían, ¿no? Por eso es muy llamativo cómo era una sociedad muy ilustrada. Y otra cosa que a mí me llamó la atención es que es muy crítica con la iglesia. Muy crítica. Eso me pareció insólito para la época y era- Sí, 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 sí. sí, no les deja. Bueno, de hecho, el texto que has leído, ¿no? Sí, de los curas. de los curas, sí, sí, claro. O sea, Bueno, hay otros más graves, ¿no? Sí, hay otros más Clara graves, sí. Parra, ¿no? Pero Mm. sí, era muy, muy crítica. Luego otra cosa muy interesante que no hemos dicho de Zabel es que, claro, ella vivió y de hecho escribió también sobre Adana y sobre, Sí, que sobre hace- la masacre de Adana Que fue hace... y sobre 14 de abril. los armenios de Cilicia, ¿no? Entonces, digamos que tiene... Claro, es que son vidas que realmente han vivido tantísimas cosas. Mi abuela materna era de Adana. Eso, por eso habrás dicho 14 de abril, porque yo creo que fue 14 de abril, Ah, no. ¿no? Y ella tiene una novela sobre eso, no sé Sí. si se atreverá el editor a... Sí, por favor, que lo Tengo suplicamos. unas ganas yo de esa novela. Sí. A ver. No sé si ¿En tenéis... qué año se escribió el libro? El original? Se publicó en el 35 en Armenia, pero se habrá escrito un poco antes. supongo. No, yo era por la influencia que decíamos de... Sí, de- pero como son sus Sí. vivencias, Clara no se las inventó esas. No, inventadas no, pero o ella ya vivía de esa forma y por eso le atrajo lo que es la... No, la No, o sea, a mí me parece que yo creo que Que ya rescató era, bastante ¿no? sus sí, propios escritos. porque las tías también eran bastante Sí, libres. bueno, toda la familia. Toda la familia. No, que quiero decir que precisamente por ser ese tipo de familia tal vez le atrajo más la Unión Soviética y la idea del comunismo posiblemente. Bueno, en ese momento parecía muy esperanzador para mucha Ya, gente, sí, ¿no? sí. No sé.
Sí, no sé si habéis visto la película American Itsy, que es una, Ah, sí, es una película muy, muy interesante de un armenio que vive en Estados Unidos y que, claro, toda la propaganda soviética del momento era armenios que estáis por todo el mundo, venir a Armenia, ¿no? La República de Armenia. Y él lo hace, vuelve a Armenia y claro, el choque cultural y más es bestial, ¿no? Es muy interesante también, ¿no? La lástima es que no, bueno, por esa vida tan azarosa no tuviese continuidad, ¿no? Porque claro, precisamente, sin hacer spoiler, como se dicen ahora los jóvenes, Chafarlo, por favor. Muy bien, sí, chafarlo. chafar el final. Eso, no lo chafes. Muy Chafar el final. Claro, el libro termina cuando ella consigue, bueno, se va a estudiar a París, Sí. ¿no? Entonces, claro, toda esa época de París, ¿no? Donde podría contar, pues todo esto que estamos ahora un poco pensando, con quién se relacionaría, qué lecturas tendría, qué vivencias, etcétera, etcétera. Y luego, cuando vuelve otra vez con su familia y decide quedarse precisamente allí y se hace absolutamente bolchevique, ¿no? Pues por desgracia todo eso ya no lo pudo escribir, ¿no? No. Pero, a ver, las vivencias de París aparecen, ¿no? En algunas partes, o sea, retrospectivamente. O sea, Se hace como avances, ¿no? Y lo que pasa es que, claro... Pero de la Unión Soviética ahí no habla, no hay ninguna referencia, ¿no? Sí, pero nos falta por saber, y ahí es nuestro pedido, traducir más libros, porque seguro que en esos textos más cosas aparecen. En el Museo del Genocidio está en una Está posición, ella. yo creo que te mandé una foto, una cosa muy destacada. Bueno, y en internet hay un pequeño audiovisual sobre la vida de ella también. No, mira, esto no. Bueno, y también hay un TFM de una chica armenia, que es profesora de inglés, trabaja como profesora de inglés, Vasco Sepian, que trabajó sobre eso, ¿no? Sobre el feminismo de Zabel Sayan, ¿no? Está muy bien. Si alguien lo quiere consultar en internet, el título exacto es Censura, Otredad y Feminismo en una obra de Zabel Sayan. De todas formas, yo todavía confío que, porque hay cosas que de vez en cuando se encuentran insospechadamente, Sí, ¿no? Podría pasar. Porque, por ejemplo, los diarios de ella, porque claro, ella es deportada a Siberia, pero claro, los diarios se quedarían en Ereván. ¿Qué pasó ahí, no? Y luego el gran, yo me dedico sobre todo a temas del cine, ¿no? La gran incógnita que tenemos los que nos dedicamos a cine armenio es que la gran película que se hace justo ni se llega a terminar el genocidio y ya se está produciendo, que es Aurora, Armenia violada, ha desaparecido. Solamente quedan unos 17 minutos, si no me equivoco, te lo digo de cabeza, igual son 12, que se pueden ver en el Museo del Genocidio. Una mano negra turca. Que se encontraron de casualidad en un sótano de una casa. O sea, así se encontraron esos 17 minutos. Pero la película se estrenó en Argentina, se estrenó en Estados Unidos, en varias ciudades, bueno, en un montón de ciudades, de hecho, porque la producción es una película norteamericana. Se estrenó en París, se estrenó en España, se estrenó en el Reino Unido, se estrenó en Alemania, etcétera, etcétera, y de golpe y porrazo desaparecieron todas las copias. Pues sí, exactamente eso, ¿no? Pero bueno, también hay que entender que así estamos, ¿no? Aquí.
no sé, más que estamos que lo contestamos todo. María, yo te quería preguntar, traducción a la novela, que es lo más difícil que te ha supuesto. En la traducción, bueno, las parrafadas en turco, porque como en mi casa no me enseñaron turco. Bueno, solo las palabras que estaban incorporadas, algunas palabras sueltas, pero en mi casa, bueno, mi abuela, digamos, decidió cuando yo nací que a mí no se me iba a hablar, bueno, yo en Argentina, en castellano. O sea, yo hasta que no fui a la escuela no hablaba castellano. Y turco a mí no me enseñaron. Tengo muchas amigas armenias, y mi prima, por ejemplo, sí que habla turco y entiende el turco. Mi madre también. Mi madre había nacido en Uruguay, pero sí que entendía el turco. Pero a mí fue como una lengua absolutamente vetada. Y entonces a mí me costó mucho traducir, porque hay textos bastante poesías y hay bastantes cosas traducidas en turco. Eso es lo que me costó más traducir. Por lo demás, la verdad que no tuve mucho. No tuve, iba muy sí, que se corrigió y se recorrigió, y es una editorial que se lo mira mucho, ¿no? Esto que es de agradecer, no, porque hoy en día las grandes editoriales no hacen pruebas, no corrigen nada, ¿no? Pero que me salió bastante fluido, porque era una lengua que yo reconocía. O sea, prácticamente incluso pocas palabras tenía que buscar el diccionario, pero las que eran, esa fue la dificultad.